Mucho gusto, licenciada. Vamos a tratar sobre el tema de la NIF 18, de la presentación e información a revelar de los estados financieros. El objetivo principal es establecer requerimientos para la presentación y la información y la elaboración de los estados financieros con propósito general. ¿Qué es propósito general? Son estados financieros destinados a usuarios externos como los inversionistas, acreedores y otros, donde la información principal es para que les pueda ayudar a tomar decisiones sobre económicas de la empresa. El juego completo de los estados financieros nos comprende el estado de resultado del periodo, otro resultado integral, estado de situación financiera, el estado de cambios de patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas. Estas notas pueden ser elaboradas sobre las políticas contables de la empresa. La función principal de los estados financieros es proporcionar un resumen estructurado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de los efectivos. Estos deben de ser útil y deben de presentar una información clara y comprensible a los usuarios de todas las cuentas ya mencionadas. Y estas deben de ser comparadas tanto en los periodos de la empresa como también comparadas con otras empresas. Y esta información nos permite a identificar las partidas o áreas que se puedan mejorar con respecto a las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Las notas nos da información material o de importancia que se puede estar utilizando para comprender la información de los estados financieros o algunas partidas específicamente. Estas notas nos permiten complementar la información de los estados financieros. Algunas normas de contabilidad nos indican cómo podemos elaborar las notas. Sin embargo, también se puede elaborar sobre la política de la empresa. También se puede presentar la información adicional. Para esta información adicional nos ayuda a completar la información financiera y que nos permita comprender y tener una visión clara sobre la información de la entidad. Los requerimientos para la presentación de los estados financieros son los siguientes. Para el estado de resultado debe estar comprendido sobre las cuentas de ingresos y gastos y otras cuentas relacionadas a este estado de resultado. El estado de resultado integral se puede presentar si la empresa lo requiere. El estado de situación financiera debe estar comprendido sobre los activos, pasivos, corrientes y no corrientes. El estado de cambios de patrimonio, debe de reflejar información sobre los aumentos y disminuciones sobre el patrimonio y también políticas que puede aclararse sobre las correcciones de errores. El estado de flujo de efectivo se debe de tener clasificado en actividades de operación, financiación y inversión, y se debe de respetar el método que se utiliza en la empresa, ya sea método directo o indirecto. Continuando con lo que es la información que nos brinda la NIF 18, nos muestra la información comparativa. Básicamente se refiere a esta información comparativa que se obtiene de estados financieros de periodos anteriores, los cuales nos pueden ayudar a poder verificar estos movimientos o transacciones que se realizaron y son de utilidad para tomar decisiones mucho más informadas, tomando como base los movimientos económicos que se realizaron anteriormente. También los cambios en políticas contables y la reexpresión es otro de los puntos que nos habla la NIF 18. Básicamente es cuando ocurren ciertos cambios en las políticas contables que tienen que ser reexpresados y de manera retrospectiva. Entonces, los estados financieros comparativos básicamente necesitan mostrar estos cambios de políticas contables que se realizaron y también deben de revelarse de una manera adecuada, explicando cómo es que surgieron y cuáles serían los efectos en los estados financieros. Otro punto importante es la agregación y desagregación. Esto hace referencia a que en algunas situaciones la materialidad de alguna partida va a ser relevante para saber si es necesario remover, que es una desagregación en los estados financieros, o agregar alguna otra partida que sería una agregación, dependiendo de la materialidad e importancia que tenga esta información a revelar en los estados financieros. Esto hace mucha referencia también a lo que es la compensación. La compensación básicamente es esta restricción que no permite que se puedan compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos. Básicamente, esta restricción tiene el propósito de evitar que se puedan ocultar cualquier tipo de información relevante mediante la compensación de información entre activos y pasivos.
Asimismo, la clasificación de ingresos y gastos, que es otro punto relevante dentro de la NIF 18 y hace especial énfasis en lo que es el estado de flujo de efectivo, que básicamente se divide entre gastos de financiación, operación e inversión. Básicamente nos muestra cuáles serían los movimientos que la empresa debe revelar dependiendo a la operación o sus a la operación a la que se dedique la entidad. También nos indica cuál es básicamente la naturaleza de los movimientos, cuáles son los motivos y los montos. Y básicamente esto hace especial énfasis en la importancia de la presentación clara y coherente dentro de la presentación de los estados financieros. Bueno, continuando con el tema de la NIF 18, resaltando que esta norma entró o fue emitida a partir de abril del 2024. Esta nos indica que va a reemplazar a la NIC 1 y nos dice que entra en vigencia el 1 de enero del 2027. Esto permite su aplicación anticipada para que entidades vayan preparándose a esta norma, introduciéndose a cambios significativos en la presentación y revelación de estados financieros, especialmente en los estados de resultados y revelación de estados financieros especialmente, y afecta a todas las entidades que aplican NIF, incluyendo algunas con actividades principal de negocio en específico, que eso nos indica la norma que las actividades, que las entidades que tienen actividades principales en su negocio y son específicos, pues invierten de alguna manera en una actividad principal. Los ingresos y gastos se clasifican en categorías de inversión cuando los activos se contabilizan aplicando el método de participación, o en operación si los activos no se clasifican aplicando el método de participación. Esto significa que para esas entidades, ciertos ingresos y gastos que normalmente se clasifican en categorías de inversión o financiación se clasifican en categorías de operación. Por ejemplo, una entidad, si su actividad principal es la inversión en activos, clasificará sus ingresos relacionado con esas inversiones como operativos o como no de inversiones. También en el estado de situación financiera, estos cambios buscan mejorar la transparencia, la comparabilidad de la información financiera presentada en los estados de situación financiera, permitiendo a los usuarios una mejor comprensión de la posición financiera de la entidad. También nos dice la norma que es importante que las entidades comiencen a prepararse para la implementación de la NIF 18. Continuando con el tema, tenemos sobre las partidas a presentar en los estados de resultado del periodo, o bien estas partidas o la información que se va a revelar en la nota de los estados financieros. Dentro de ello tenemos que dar a conocer las partidas de los ingresos de las actividades ordinarias de la entidad, asimismo sobre los gastos de operación, las participaciones en los resultados del periodo de las asociadas y los negocios conjuntos, los gastos o los ingresos por el impuesto a la ganancia y el importe único para el total de las operaciones discontinuadas. También la norma nos habla sobre la presentación de los gastos, que estos se van a clasificar de acuerdo a su naturaleza o bien la función de los gastos dentro de la entidad para poder brindar un resumen estructurado sobre dichos gastos. De esta manera también nos habla sobre el estado de presentación del resultado integral, en el cual acá se tienen que agregar los resultados totales del resultado del periodo, otros resultados integrales y el resultado integral del total del resultado del periodo. En otro resultado integral tenemos lo que serían los ingresos y los gastos que se van a reclasificar a las ganancias o pérdidas cuando se cumplan condiciones específicas, o bien los ingresos y gastos que no se van a reclasificar al resultado del periodo. Acá mismo en la norma también nos habla sobre el estado de situación financiera. De se tiene que clasificar los activos y los pasivos como corrientes o no corrientes. Va dependiendo mucho de la temporalidad que tengan cada una de estas cuentas. Dentro de los activos corrientes se van a clasificar las
cuentas que se esperan realizar el activo, o bien que tienen la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, o que estos activos son mantenidos para fines de negociación, o prácticamente estos activos se van a realizar en un lapso de tiempo de 12 meses al que se informa. También nos habla sobre los pasivos corrientes, en el cual se debe clasificar como pasivo corriente los que se esperan liquidar en su ciclo normal de operación, o los que son también mantenidos con fines de negociación. Dentro de las partidas que se deben presentar de los estados de situación financiera, los que más resaltan serían la propiedad, planta y equipos, la propiedad de inversión, activos intangibles, también lo que serían los pasivos financieros y otros tipos de cuenta. Acá nos hace referencia sobre el estado de cambios en el patrimonio, en el cual se va a presentar lo que sería el resultado integral total del periodo sobre el que se informa. Asimismo, el efecto de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva de cada uno de los componentes del patrimonio. También se presenta una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo. Prácticamente en las notas de los estados financieros se debe dar a conocer el importe de los dividendos, asimismo este importe de los dividendos por acción. Dentro de las notas de los estados financieros nos dan información base para preparar los estados financieros, o bien otra información necesaria que necesita ser revelada para comprender el efecto de las cuentas, o bien para realizar alguna comparabilidad en los estados financieros. Este sería prácticamente la norma a grandes rasgos. Gracias.